Bajo el sol ardiente de la mañana, una joven cruzó la calle hacia el taller más famoso de la ciudad. Sus botas resonaban contra el asfalto, marcando el paso de alguien que no estaba dispuesta a rendirse. En el centro del lugar, un Lamborghini negro, brillante pero roto, parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a tocarlo. El dueño, de traje impecable y mirada altiva, alzó una ceja al verla entrar. «Si logras repararlo hoy, te contrato y te nombro gerente de mi negocio», dijo con tono de burla. Las risas de los mecánicos llenaron el aire, pero en sus ojos había un desafío imposible de ignorar. El taller estaba lleno del eco metálico de herramientas golpeando, del olor a aceite viejo y caucho quemado. La joven, llamada Sofía, cruzó la puerta con una carpeta de currículum en mano y el cabello recogido en una coleta firme. Llevaba una chaqueta de mezclilla gastada y botas de trabajo, que contrastaban con el brillo de las llantas expuestas en las vitrinas. «Busco empleo, sé de motores», dijo con voz segura. El dueño, Ricardo, ni siquiera la invitó a sentarse. La miró de arriba abajo, como midiendo el tamaño de su atrevimiento. «Aquí no contratamos secretarias, señorita». La frase arrancó carcajadas de los mecánicos, que se limpiaban las manos con trapos grasientos. Pero Sofía no se inmutó. Solo dejó su carpeta sobre el escritorio y esperó. El sonido de un compresor llenaba el aire mientras Ricardo caminaba hacia el fondo del taller. «Ven, te mostraré tu entrevista», dijo, con un gesto que mezclaba desafío y diversión. La llevó hasta un Lamborghini Huracán negro, con el capó abierto, cables colgando y un olor penetrante a gasolina sin quemar. «Está muerto desde hace 6 meses. Los mejores mecánicos de la ciudad fracasaron. Si lo reparas hoy, serás mi gerente. Si no, te vas por donde entraste». Un silencio expectante se extendió. Algunos mecánicos murmuraron que era imposible. Sofía se quitó la chaqueta, revelando un overol debajo. «Muéstreme las herramientas», y en ese instante, hasta el rugido lejano de un camión se apagó en el ambiente. La luz del sol entraba a través de las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo que flotaban sobre el Lamborghini. Sofía inspeccionó el motor con calma, tocando cada pieza como si fueran páginas de un libro. Ricardo cruzó los brazos, disfrutando de lo que creía que sería un espectáculo de fracaso. «¿Y bien?», preguntó con sorna. Sofía señaló un punto específico, un módulo de control electrónico dañado. «Necesitaré soldadura de precisión y un medidor digital». Uno de los mecánicos soltó una carcajada. «Ni eso lo salva». Pero ella, sin apartar la mirada del motor, respondió: «Los motores no necesitan fe. Necesitan manos que sepan escucharlos». Un ventilador oxidado giraba lentamente en una esquina, moviendo el olor a aceite quemado. Sofía colocó las herramientas sobre una mesa ordenada y empezó a trabajar. Afuera, el tráfico rugía, pero dentro del taller solo se escuchaban los clics de las llaves inglesas y el leve zumbido del multímetro. Cada movimiento suyo era preciso. Cada tornillo regresaba a su sitio exacto. Ricardo caminaba alrededor, fingiendo desinterés, pero observando cada detalle. Los mecánicos que al principio se burlaban, ahora se inclinaban ligeramente para ver qué hacía. Sofía no hablaba, el motor sí. El calor del mediodía entraba por la puerta del taller, mezclándose con la tensión que crecía. Sofía desmontó la unidad de control, y con manos firmes comenzó a reparar las soldaduras dañadas. Un mecánico joven murmuró: «Ni siquiera yo me atrevería a tocar eso». Ricardo rió: «Y por eso eres empleado y no gerente». Ella terminó de soldar, colocó todo en su sitio y limpió la zona como quien prepara un escenario para la función final. Cada movimiento suyo decía: «Yo pertenezco aquí». El reloj avanzaba, y con cada minuto la apuesta se sentía más real. La luz comenzaba a cambiar, pintando el taller con tonos dorados. Sofía verificó la presión de combustible, ajustó un par de válvulas y cerró el capó. El Lamborghini parecía contener la respiración. «¿Lista para fallar?», provocó Ricardo, sonriendo. Ella no respondió, simplemente giró la llave. Un primer intento. Nada. Un segundo. Un leve temblor. Y en el tercero, el rugido profundo del motor explotó en el aire, como un trueno que sacudió cada rincón del taller. Las risas se congelaron. El sonido era puro, fuerte, vivo. El rugido del Lamborghini retumbaba en las paredes, y el olor a gasolina recién quemada llenó el ambiente. Algunos mecánicos se llevaron las manos a la cabeza, incrédulos. Sofía sonrió apenas, acelerando suavemente para sentir la respuesta del motor. Ricardo se acercó, con el rostro cambiado. Ya no había burla,
Había respeto. Increíble, susurró como para sí mismo. Sofía apagó el auto, bajó del asiento y se secó las manos con un trapo. Entonces, ¿cuándo empiezo como gerente? El sol se ocultaba, dejando un cielo naranja sobre la ciudad. Ricardo, aún procesando lo que había visto, le extendió la mano. Un trato es un trato. La apretó con fuerza, consciente de que ese momento se convertiría en leyenda dentro del taller. Los mecánicos comenzaron a aplaudir, algunos incluso sonreían avergonzados por haberse reído antes. Sofía guardó sus herramientas, no como alguien que se marcha, sino como quien se queda. Ya entrada la noche, el taller respiraba un silencio distinto, roto solo por el suave zumbido de las lámparas fluorescentes. Las luces, cálidas y firmes, se reflejaban en la pintura impecable de un Lamborghini, dándole un brillo casi ceremonial, como si el auto también fuera testigo de lo que estaba por ocurrir. Sofía, con el cabello recogido y las manos aún manchadas de grasa, se sentó en una mesa improvisada como escritorio. Ante ella, un calendario de reparaciones repleto de anotaciones, flechas y fechas tachadas. Sus ojos recorrían cada línea con concentración, como si planear la semana fuera tan importante como ajustar un motor. Ricardo, con paso seguro pero tono más suave de lo habitual, se acercó. Se detuvo a un par de metros observándola un instante, consciente de que estaba frente a alguien que había cambiado la dinámica del lugar. «No solo eres la nueva gerente», dijo, con una media sonrisa, «también quiero que entrenes a mi equipo». Ella levantó la vista. No respondió de inmediato. Una leve sonrisa, tranquila pero firme, se dibujó en sus labios. En ese instante, supo que no se trataba únicamente de un ascenso. Era algo más grande. Era una victoria contra un estigma que llevaba años escuchando, soportando y venciendo. El sonido lejano de motocicletas rompía la calma nocturna. Un grupo de clientes entró, curioso por saber quién había hecho rugir al Lamborghini. Cuando la vieron, dudaron. «¿Tú lo arreglaste?», preguntó uno. Sofía solo señaló el auto y dijo, «Escucha». Ricardo giró la llave y el rugido llenó la sala. No hubo más preguntas. El viento fresco de la noche entraba por la puerta abierta del taller. Sofía observaba a su nuevo equipo de trabajo, guardando herramientas y cerrando la jornada. No sentía euforia, sentía paz. Sabía que las miradas de burla del inicio ya no existirían. Ahora, había miradas de respeto e incluso admiración. El motor que había reparado era más que una máquina, era una declaración. En silencio, Sofía se quedó unos minutos sola frente al Lamborghini. Tocó el capó tibio, como despidiéndose de un viejo amigo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. Ese día, no solo había ganado un empleo, había derribado un muro invisible. Un muro que decía que en los motores no había lugar para mujeres. Y ahora ella estaba al volante. Las oportunidades no siempre llegan envueltas en promesas amables. A veces, vienen disfrazadas de burlas y desafíos imposibles. Pero ahí está la verdadera prueba. No demostrarles a ellos lo que vales, sino demostrártelo a ti misma. Sofía no solo reparó un auto, reparó una idea equivocada que llevaba años circulando. Y cuando un motor vuelve a rugir, también lo hace la dignidad de quien lo revive.